El mundo del que tantas veces quisimos bajarnos ha cambiado mucho en 9 semanas y media. Se parece demasiado a una de esas distopías cinematográficas rodada entre calles vacías y hospitales saturados, con virus supercontagiosos y políticos superados por la realidad. Pero nada de eso es mentira. La pandemia más global de todas las pandemias nos deja miedo y un imborrable sentimiento de culpa por dejar marchar en silencio a los que edificaron con sus manos nuestro maltratado estado del bienestar. El terremoto del COVID-19 sacude fuerte y con ganas los cimientos del rascacielos capitalista. Toca empezar a andar hacia la prometida nueva normalidad. Lo hacemos con la astenia del confinamiento en el cuerpo, pertrechados detrás de nuestras mascarillas, pero sin mordazas. Es el tiempo de los actos y de las palabras. Palabras claras, con sentido, dichas en voz alta. Palabras críticas, afables, desafiantes, cosidas entre teclados y cámaras. Llegó el momento de tener más que palabras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ni se imaginan las ganas que tenía de decírselo. Buenas noches. La última vez que nos vimos, yo a este lado de la mesa y ustedes a ese otro, fue hace poco más de un mes. Todo eran dudas entonces y estábamos en pleno apogeo de la pandemia con la curva en un imparable ascenso. Hoy las dudas siguen ahí, menos es verdad, y hemos conseguido entre todos aplanar la maldita curva. Y lo hemos hecho, entre otras cosas, quedándonos en casa. Pero hay que recuperarse, hay que recuperar esa normalidad que no sabemos cómo va a ser. Y este programa es un síntoma de esa nueva normalidad. Y también los tertulianos, que por fin también les puedo dar las buenas noches. Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Evaristo Ruiz, médico y director gerente del Hospital de Aranda de Duero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los dos además estuvieron conmigo en esa última semana, en este programa. Pregunta obligada, ¿cómo ha sido estas semanas? Pues hoy en este momento es por primera vez la mejor sensación que tengo de la normalidad de todas estas semanas que han pasado, porque hasta ahora la normalidad para mí ha sido encerrado en una redacción, 65 días seguidos trabajando en la redacción, con mucha gente en teletrabajo, en los equipos, pero el director tiene que estar en la redacción, el capitán tiene que estar en el barco, como le pasará al gerente del hospital. Y la verdad que es, de verdad, el momento donde tengo una sensación de estar volviendo a la realidad que habíamos dejado, que no sabíamos además en aquel momento que íbamos a dejar aquella realidad tan extraña. Y tengo la sensación de no sé si ha pasado mucho tiempo, si lleva toda la vida o ha pasado muy poco tiempo, porque da la sensación de que llevamos toda la vida metidos en el agujero en el que nos hemos encastrado. Haciendo un periódico, como hemos podido, porque es verdad que es difícil hacer un periódico sin ver la calle, sin ir a las ruedas de prensa, sin ir a los sitios, pero bueno, haciendo un periódico y contribuyendo a la parte tan esencial de las guerras, porque nosotros hemos tratado esto al final como una guerra, que es la de la información, que la información veraz, que no sea la primera víctima, que suele ser en las batallas. Tendremos oportunidad, no sé si en este programa, pero en otros, de hablar si la información ha salido herida de todo esto. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, fundamentalmente creo que ha salido erguida, más querida, sobre todo en cuanto se refiere a los medios profesionales y a los periodistas profesionales. Luego está el mare magnum de las redes, que es un lugar donde la gente se comunica y opina, pero lo que es el periodismo profesional y el periodismo clásico, el que se hace aquí en esta casa, en esta tele, el que se hace en El Mundo de Castilla y León o en tantos periódicos de papel de esta comunidad, en tantas radios o en tantos digitales, yo creo que más querido ha salido erguido, muy erguido además.
y erguidos también los profesionales sanitarios. Los grandes héroes de esta pandemia lo siguen siendo. Cuando estuvo aquí la última vez Evaristo, recuerdo que venía de montar el hospital de campaña en Aranda de Duero porque la situación era crítica, tanto que estaban ya planificando qué hacer con la gran cantidad de enfermos. ¿Cómo has vivido estos meses, este mes? Pues mira, para mí ha sido una experiencia maravillosa, porque no hay mal que por bien no venga. Una experiencia maravillosa, muy emocionante, que contaré a mis nietos, si Dios me los da, porque todavía no los tengo, porque he experimentado cómo toda una sociedad se aúna para conseguir un objetivo. He visto desde dentro del hospital cómo todo lo que teníamos alrededor, la población de Aranda y alrededores, se volcaba en los aplausos, en las mascarillas que nos mandaban, gente que pues, te mandaba lo que tenía, unos te mandaban pues, un presente, pues, no sé, pizzas o jamón, o detalles pequeños, pero que te daban muchísimo ánimo. Y desde dentro he visto como todo un hospital, sin distinción de categorías, olvidando rencillas, olvidando reivindicaciones que son para otro momento, todo un hospital se junta en un solo objetivo, que es vencer el virus. Y ahí he visto cómo gente joven, con hijos pequeños, se han puesto en primera fila, han dicho lo que haga falta, donde haga falta, asumiendo un riesgo evidente. Ya te digo, médicos, enfermeras, celadores, auxiliares. He visto cómo, por ejemplo, fisioterapeutas que no tenían trabajo durante estos días porque no había que hacer su función, se dedicaron a hacer de mediadores entre los enfermos que no podían ver a sus familiares y sus familias. Muy emocionante. Esa es la consecuencia positiva de toda esta pandemia, de esta primera oleada, porque dicen que todavía tiene que venir mucho más. Y nosotros arrancamos el programa, retomamos nuestro programa en un momento en el que la mitad de España ya está en fase 1. Nosotros vamos a tener que esperar. Hay 26 zonas de Castilla y León y podría ampliarse a otras 14 zonas rurales más a partir del viernes o incluso más. Es la propuesta que se ha llevado esta misma tarde al Ministerio, pero puede ir variando según avance la semana. Esto, poquito a poquito, es la mejor salida para una comunidad como la nuestra. Bueno, es verdad que aquí lo que hay que hacer caso, yo creo que es del criterio de los científicos, ¿no? de los doctores, que es lo que saben aquí, porque ahora ha nacido un perfil nuevo, que es el del experto. En esta crisis hemos encontrado el perfil del experto, los expertos, claro. Con todas las disculpas al doctor, pero incluso los expertos científicos que nos cuentan como los economistas. Los economistas, ¿sabes?, que nos cuentan, nos auguran las crisis que han pasado, ¿no? Pues los expertos en este caso nos van augurando. Estamos ante algo que es invisible, que es inimaginable y que es desconocido para todo el mundo, incluso para los más inteligentes, los más listos, lo que llamamos expertos, los científicos. Pero bueno, yo creo que nos debemos de guiar por eso. Pero también es verdad que, hombre, yo me hago una pregunta desde la prudencia. Somos la comunidad con más provincias de este país, 9, y no hemos sido capaces de desescalar ninguna de las 9 provincias. La pregunta que me hago es, ¿somos prudentes? ¿Pero qué quiere decir? ¿Que el resto no son prudentes o que son imprudentes? Porque claro, esto es como el chiste este del que va por la autovía, no nos vaya a pasar eso, que vamos por la autovía y digamos, es que vienen todos de frente. Pensemos que vienen todos de frente. Es decir, yo creo que tenemos que ir avanzando en ese sentido, insisto, porque no puede ser que nosotros tengamos la razón contra todos los demás que no tienen la razón. Pablo, es que a lo mejor alguna provincia empezara que el exceso de prudencia, hombre, a mí se me hace un poco raro que Andalucía con 8 provincias ha desescalado 6 y quería desescalar las 8. No hablo de la incongruencia de Madrid, por ejemplo, pero hombre, con 9 provincias y solo desescalar 26 pequeñas zonas rurales, insisto que la prudencia es importante, pero claro, la vida tiene que seguir y la economía tiene que latir, porque todavía no hemos visto las consecuencias terribles, porque estamos preocupados sobre todo por la salud, que es lo más importante, y por evitar que la gente se muera, que se ha muerto muchísima gente,
Pero claro, la vida tiene que seguir. Todavía hemos visto las consecuencias que va a traer este virus en la economía. Yo simplemente sin conocer, porque insisto, esto hay que guiarse de criterios científicos, pero sí me hago esa pregunta. ¿Cómo es posible que siendo la comunidad como provincias no hayamos conseguido sacar ninguna fuera? Que eso tampoco nos lleve ahora a la angustia y la ansiedad que creo que he detectado en sanidad, en la consejería, en el comité de expertos, de ahora ir a la carrera porque nos hemos quedado atrás. Sí, nos hemos quedado un poquito atrás. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Los errores de una semana para otro hoy en día se corrigen y no pasa nada. Pero bueno, me hago esa pregunta, que veamos a ver cómo va esto, porque es muy importante, porque va a haber competencia. Porque vivimos en un mundo global, en un mundo local, y va a haber competencia, claro. Si pongo el caso del turismo rural, que vamos a ser una fuente importante de generar riqueza en ese ámbito. ¿Por qué? Porque la gente va a huir de los lugares masificados de costa, de los grandes hoteles. El turismo rural, nuestro turismo de interior, tiene un potencial. Pero claro, si no puede empezar a salir y prepararse, el verano está ya a la vuelta de la esquina. También es que aquí la pandemia ha llegado de una forma muy diversa, no ha afectado a todas las provincias igual. Es decir, Segovia no tiene nada que ver con Zamora, quizás por eso a lo mejor Zamora que hubiera salido y Segovia habéis mantenido. Yo también desconozco, y yo me rijo por el principio de la prudencia. Evaristo. A ver, yo creo que aquí ha habido un acierto importante, que es considerar la zona básica de salud como criterio para desescalar. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver unas zonas básicas de salud con otras. Porque dentro de una provincia no tiene nada que ver la capital con las zonas de la España vaciada. Alguna ventaja tenía que tener la España vaciada. Bueno, pues una de ellas es esta. Entonces, en mi opinión, el criterio ha sido correcto. Yo voy a decir mi opinión. Y creo que nadie, gracias por tus palabras amables, pero nadie sabe mucho más que nadie, porque es un virus nuevo que está cambiando mucho. Los casos que veíamos al principio muy graves, muy agudos, ya no los estamos viendo. Nosotros hace más de un mes que no mandamos a nadie a intubar. Y antes, los primeros iban todos a la UCI. Ahora no van a la UCI. Está cambiando el virus. Entonces, mi criterio, que repito, no tiene por qué ser el único criterio, pero es el que tengo, es que esta epidemia, la única forma de controlarla es a través de la inmunidad de rebaño. Es decir, que el 70% de la población genere inmunidad y cubra al 30% restante. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a la vacuna, porque si esperamos a la vacuna, efectivamente, la economía se nos desmorona. La vacuna, como pronto, va a tardar pues unos meses, un año, y no puedes tener, no ya Castilla y León, el mundo ha parado durante un año, no te lo puedes permitir. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que conseguir la inmunidad de rebaño. ¿Cómo se consigue eso? Eso se consigue regulando la expansión de la pandemia. ¿Regulándola cómo? En función del cuello de botella que son las camas de UCI. En todo este proceso, contagio, ingreso, gente grave que va a la UCI, etc., en todo este proceso hay un cuello de botella, que es el número de camas de UCI que tienes, que te condiciona todo lo que hay antes de ese cuello de botella. Por tanto, tienes que conseguir que esa inmunidad de rebaño se consiga muy poco a poco para no colapsar el sistema sanitario. Que el desconfinamiento sea lento. Que el desconfinamiento sea constante. Exactamente, constante, lento, pero lo suficientemente rápido para que la economía no se hunda. Evaristo, yo he sido discrepante con el modelo de zonas de salud, de desescalada. Y te voy a explicar por qué, además. Porque claro, además, ahora nos encontramos con un inconveniente. El modelo de zonas de salud es muy propio de Castilla y León porque está muy ruralizado. Algo parecido puede tenerlo Galicia, seguramente, pero otras comunidades no tienen este modelo de zonas tan básicas de salud. Es decir, los consultorios que se conocen aquí en los pueblos, que es un lujo. Es un lujo tener esa sanidad con consultorios en los pueblos. No lo hay en el Levante, no lo hay en Andalucía, no lo hay en Madrid, ni mucho menos, porque es un modelo distinto. Pero claro, ese modelo tan atomizado de zonas de salud nos va a crear un problema y un inconveniente, que es el que se ha dado cuenta ahora mismo, yo creo que los rectores de la sanidad y los expertos en la desescalada en Castilla y León. Y es que
con ese ritmo y bajo esa tesis que parece ser que ya ha cambiado, el de 0 contagios en un día, es que nos salimos en 2037 de esto. Por ejemplo, bueno, Valladolid, porque el problema es desescalar. El problema es desescalar el criterio que tú establezcas. Claro, las ciudades. El problema va a ser desescalar las ciudades por esos criterios tan rigurosos y tan excesivamente prudentes. Bueno, eso sí. Y no va a ser difícil pero desescalar eso zonas no pequeñitas. cuestiona el modelo de zonas básicas de salud. No, yo digo que soy discrepante con el modelo este. Eres discrepante ¿Cómo desescalamos Burgos, Valladolid o León? Eres discrepante con el criterio que se ha establecido en cuanto al número de contagios por 100.000 habitantes, pero no en cuanto a la estructura de zonas básicas de salud. Es decir, Huerta del Rey, no ha habido ningún contagio. ¿Por qué no va a desescalar? Pero como es una parte de la Roa zona... de Duero, ha habido unos pocos. Yo hablo de mi zona, ¿no? Claro. Pero lo mismo en Zamora, en León, en Valladolid, en Salamanca. La mayor parte del territorio podría desescalar ya. ¿Y las ciudades? Las ciudades podrían tardar un poquito más, 15 días. O sea, que usted cree que se podría desescalar más. Yo creo que tendríamos que ir un poquito más rápido. Y creo que la consejería está en esa misma línea. O sea que esto va cambiando, ¿no? Entonces hablábamos de 26 zonas básicas de salud, ya son 14 más, 14 se plantean que sean más de 14. Es que va muy rápido. Yo en mi hospital tengo 5 COVID ingresados. Y he estado colapsado, ahora tengo 5. Y una pregunta al estar tan atomizado, es verdad que es una medida muy prudente lo de las zonas básicas de salud, porque además yo creo que lo que lo ha tomado la Consejería de Sanidad, el modelo sobre todo por el ensayo, por hacer el ensayo de ver cómo, es decir, si hay una pequeña zona y hay un rebrote es más fácil de controlar, claro, evidentemente, porque las fronteras es muy difícil poner las zonas básicas de salud, pero al ser tan, insisto, tan atomizado, ¿dónde ponemos el umbral? El umbral que pide Sanidad al Gobierno, que por cierto no ha habido umbrales para aplicar. Yo creo que hay que subir. ¿Dónde ponemos el umbral para retroceder para atrás? Porque imaginemos que mañana, es decir, las zonas básicas de salud que estaban en verde, en el mapa, el sábado, pues ya están alguna en rojo. No pasa nada. De las que se han abierto. No pasa nada. ¿Se da marcha atrás? No pasa marcha nada. atrás. Se da marcha atrás. Pero lo que no puedes hacer es, como no me voy a plantear dar marcha atrás, pues voy súper lento. No. Vete un poquito más rápido, si tienes que dar marcha atrás aquí y allá, pues la das. ¿Y usted hubiera desescalado Zamora, por ejemplo? Porque es una de las provincias... La capital. No, la provincia entera es una de las provincias que mejor está por índices del país. Pues no conozco los datos en este momento, pero sería cuestión de establecer un criterio, unos números, y a partir de ese momento, unos números un poquito más generosos, en mi opinión, y a partir de ese momento desescalar. Sí. Y si hay que dar marcha atrás, será, por ejemplo... Hablamos del hospital de campaña. El hospital de campaña está montado, cerrado, pero montado. Si hay que desescalar y hay que abrirlo, se abre. No pasa nada. En 5 minutos está montado. Ya está, no pasa nada. En esta tertulia hoy tenemos un tercer invitado. Es el delegado del Gobierno en Castilla y León. No está aquí, está en la delegación del Gobierno. Yo le voy a pedir que intervenga, se lo hemos pedido y ha aceptado. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. A ver si podemos mantener la Buenas noches, gracias a vosotros. Buenas noches. Ya ve que no estoy sola, me acompañan 2 personas que seguramente también van a quererle preguntar. Yo la primera pregunta es sobre los criterios que ha estipulado el Gobierno Central, el Ministerio de Sanidad, para poner en marcha esta desescalada a través del comité de expertos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que Castilla y León, tal y como comentaba Pablo, podría haber estado preparada para a lo mejor haber comenzado la desescalada otorgándosela a Zamora, a toda la provincia? Yo creo que lo más importante aquí es que la propuesta está acordada entre los 2 gobiernos. Es una propuesta que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León atendiendo a los criterios que están en el Plan Nacional de Transición a la Nueva Normalidad, y en base a ese marco de criterios la Junta de Castilla y León hizo una propuesta que es la que aprobó el Gobierno, y por tanto eso también tiene un valor. El acuerdo yo creo que es una cuestión importante a la hora de tomar estas decisiones, en este caso de pasar de fase 0 a fase 1 para algunas zonas básicas de salud de nuestra comunidad autónoma. Esos son los criterios que se pueden ir cambiando. De hecho, hoy no los criterios, sino el número de zonas, que es lo que comentaba Evaristo, pues también dependiendo se puede ir ampliando a otras zonas que así lo vayan solicitando. Es de lo que se trata, ¿no? De que sea una descomprensión más paulatina pero constante.
Pero mientras tanto... Bueno, entiendo que todo el sí. proceso... Sí. Sí. Sí, perdona, es que creo que te corté la pregunta. Sí, que decía que este es el proceso, que luego irán más zonas, y eso no quiere decir que esté paralizado, sino que tiene que ser constante e ir aceptando también las propuestas que llegan desde la comunidad autónoma. Pero mientras tanto es verdad que hay que mantener el control sobre los ciudadanos, porque yo no sé si tengo, o es una sensación que tengo yo, pero que se ha producido una salida masiva a la calle. ¿La gente está concienciada? ¿Los ciudadanos somos conscientes de lo que nos estamos jugando otra vez? Yo creo que en este momento, primero, nos sorprende ver gente en la calle, ¿no? Hay un problema, no un problema, hay una realidad distinta a la que hemos vivido durante 7 semanas, que era la realidad de las calles completamente vacías, y en este momento nos encontramos con, obviamente, gente en la calle, niños que pueden salir desde hace 2 semanas, los adultos que podemos hacerlo desde hace una semana, para algo más ya de una semana, para dar paseos, para hacer ejercicio, y por tanto eso también nos sorprende desde el punto de vista de percepción de la realidad. Sí que es cierto que hay algunos comportamientos que están en cierta manera no respetando lo que son las normas de seguridad, de distancia entre personas, y aquí especialmente hago algún llamamiento pues a gente que uno ve que puede pasear, que no lo hace con personas con las que vive, que es lo que permite la norma en este momento, sino que ha quedado con grupos de amigos para salir a dar un paseo, o gente joven que hace exactamente lo mismo y que incluso nos hemos encontrado hasta botellones, y por tanto son conductas que no son muy conscientes de la gravedad que entrañan, porque cuando alguien de esos grupos contagia al resto, pues son un vector de transmisión enorme y pueden llevar la enfermedad a sus familias y por tanto poner en riesgo a otras personas, especialmente cuando conviven con las personas más vulnerables como los mayores o aquellos que tienen problemas ya de salud o de un sistema inmunológico más débil. Javier Izquierdo, el delegado del Gobierno. Yo sí quería, aprovechando que está aquí, preguntarle... Bueno, quería decir algo sobre lo que ha dicho, sobre los criterios. Bueno, criterios objetivos no ha puesto el Gobierno. De aquella comparecencia de Pedro Sánchez, donde habló de la desescalada, dijo que iba a haber unos criterios objetivos y además públicos y que se iban a conocer por provincias, de eso no hemos conocido absolutamente nada. Pero además no lo digo yo, lo dice su compañero de partido, Ximo Puig, que ha salido corriendo por la Malvarrosa del cabreo que tenía porque no le han dejado desescalar toda Valencia. Ha dicho que los criterios, es más, habían cambiado desde que Valencia aportó los indicadores al Gobierno. En ese proceso habían cambiado los indicadores y le impidió desescalar todo lo que pretendía el Gobierno valenciano. Pero bueno, estamos en este paso y estamos aquí en Castilla y León. La pregunta es, porque la Junta de Castilla y León pretende incluir en esta fase 1, que ya está iniciada, pretende incluir no solo esas 14 zonas, me consta que por lo menos unas 50 o 60 zonas nuevas durante esta misma semana, para que ya se incorporen a la fase 1 y no haya que esperar. La pregunta que yo le hago es, si sabe usted, me imagino que se lo sabrá, que es el delegado del Gobierno, si lo va a permitir el Ministerio de Sanidad, si cumplen los criterios, en cuanto se revisen los criterios, que se vayan incorporando zonas durante la semana sin esperar a los eslabones de la cadena del desescalamiento. No sé si me he explicado más o menos, porque la verdad que es muy complejo todo esto de la desescalada. Bueno, en primer lugar, yo creo que los criterios sí que son claros. Hay un plan nacional de transición hacia la nueva normalidad que ha fijado cuáles son los criterios. Lo que ocurre es que hay criterios que son cuantitativos y otros son cualitativos. Y entre los cuantitativos están todos los que tienen que ver con la sanidad, con la posibilidad de detectar posibles repuntes, es decir, con el sistema de salud pública, con el sistema de atención primaria, con la capacidad de las UCIs, que se ha establecido unos umbrales de camas por habitantes que ha habido que justificar, y luego hay otros criterios que son cualitativos, que tienen que ver con el impacto social, el económico de las medidas y también la movilidad, lo que puede influir la movilidad en el traspaso de la enfermedad, y por tanto son esos 4 bloques de criterios que están claramente explicitados desde hace ya más de 10 días en el Plan Nacional que aprobó el Consejo de Ministros. Por tanto, se podrá discrepar, pero por falta de criterios no será. Otra cosa es que las decisiones que tome el Ministerio pues convenzan más, convenzan menos o sean más del agrado de quien las propone, pero eso son cuestiones diferentes, ¿no? Y en segundo lugar, respecto a la posibilidad de incorporar nuevas zonas básicas de salud,
Bueno, creo que el proceso está claramente marcado además en una orden que regula todo lo que es este tránsito hacia la nueva normalidad, ese proceso de cogobernanza. Hay unos plazos para presentar cada semana las propuestas, hay una fase de diálogo bilateral con cada una de las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad, y eso es lo que está permitiendo llegar a propuestas que en la gran mayoría de los casos han sido totalmente consensuadas entre los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, y desde luego el caso de Castilla y León es uno de los más paradigmáticos. Pero no me ha quedado claro si van a permitir la incorporación esta misma semana y la siguiente a la zona 1 de nuevas zonas básicas de salud, como va a proponer la Junta. El proceso es continuo y, por tanto, esta próxima semana podría haber nuevas incorporaciones en ese proceso de diálogo, pero en todo caso eso le corresponde al Ministro de Sanidad decidirlo en base a la documentación que le aporta la Junta de Castilla y León. Delegado, yo creo que aquí, si me permites, quizá hay una ligera confusión respecto a los plazos que dura cada fase, que se estima más o menos en promedio que puede durar cada 2 semanas, pero eso no impide que semanalmente haya territorios que puedan ir avanzando de fase y, por tanto, esta semana se seguirá trabajando y si hay propuestas de la Junta de Castilla y León, el Ministerio las analizará y, por tanto, podrá concluir que a finales de esta semana pueda haber nuevos territorios de nuestra comunidad autónoma que pasen ya a fase 1. Lo importante, delegado, es no correr, ¿no? Hay que estar muy tranquilos y eso lo decimos también a los ciudadanos. No se puede saltarse uno el confinamiento y los horarios establecidos. De hecho, se ponen multas, pero ¿se llegan a ejecutar esas multas? Pues sin duda que se ejecuta. Yo quiero recordar un ejemplo muy famoso de hace unas semanas en Covaleda, donde pongo este ejemplo porque es uno de los más paradigmáticos, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Llevamos notificadas ya muchísimos miles de denuncias, no solo la denuncia formulada, sino notificada la propuesta de sanción. Y quiero recordar, como decía, una en Covaleda, que unas personas que simularon un encierro en medio de las calles del pueblo pues recibieron una propuesta de sanción de 3.000 euros cada uno de ellos, ¿no? Y estos días además yo he dado una instrucción para que en este momento se prioricen precisamente las infracciones que están vulnerando las normas actuales, las que están en vigor en este momento en el que estamos mayoritariamente en Castilla y León en fase 0 y donde hay unas restricciones en cuanto a las franjas horarias para los municipios de más de 5.000 habitantes y que también hay otro tipo de normas respecto a con quién podemos salir, con cuántas personas, etcétera, etcétera. Que no quepa ninguna duda que desde luego las denuncias dan pie a sanciones que se notifican y que evidentemente concluirán con el cobro de las mismas. Pero este no es el objetivo. El objetivo es concienciar a la ciudadanía de que respete las normas de distanciamiento social, las distancias de seguridad también de 2 metros que se han establecido y que por tanto sigamos contribuyendo individualmente a parar el virus entre todos. Si le parece, hemos preparado nosotros una pequeña pieza, un pequeño vídeo en el que explicamos precisamente cuál es la situación actual con respecto a todas esas sanciones, las denuncias que se han interpuesto en Castilla y León. Vamos a verlo. Ya habíamos dado el salto a la calle de forma ordenada, por franjas horarias y manteniendo las distancias de seguridad. Y hoy 53.000 castellanos y leoneses han pasado a la fase 1. Son todos del medio rural y a partir de este lunes tienen más libertad de movimiento. Pueden hacer reuniones de hasta 10 personas con medidas higiénicas. Hola. Y pueden moverse dentro del área de salud. Usted tiene una huerta aquí atrás. Sí, señor. Vale, perfecto. No hay problema. La Guardia Civil, como vemos, vigila que no se produzcan entradas no permitidas. Es la base para evitar que la enfermedad regrese a estas zonas. También se convierte en esencial la vigilancia entre provincias, porque alrededor de Castilla y León otros territorios han pasado de fase. Un trabajo extra al que ya vienen realizando desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Desde entonces se han registrado casi 42.500 denuncias en nuestra comunidad, porque aunque la mayoría cumplimos, también hay quien se cree por encima del bien y del mal. Y aunque no han empezado a notificarse en los domicilios hasta hace algo más de 10 días, ahora la delegación del Gobierno ha ordenado que su tramitación sea prioritaria para que todos seamos conscientes de la gravedad de la situación. Tramitación prioritaria, delegado, es lo que usted comentaba también y lo que resaltábamos en esta información. Yo antes de despedirle, porque el tiempo también apura, una pregunta simplemente. El hecho de que estemos en confinamiento, el hecho de que las fuerzas de seguridad estén velando porque nosotros cumplamos esas medidas, ¿está restando vigilancia en otro tipo de delitos o los delitos también han disminuido en esta fase de alarma?
Bueno, sobre todo en los primeros días, ¿no?, de mayor confinamiento, es verdad que hubo una disminución de delitos, ¿no? Pero en todo caso la policía, la Guardia Civil siguen vigilando en todos los aspectos, ¿no? La vigilancia se ejerce sobre todos los incumplimientos, por supuesto los del estado de alarma, los de las normas ahora de desescalada, pero sobre cualquier otra actividad delictiva, ¿no? Y estos días seguimos viendo detenciones por sucesos muy distintos y, por tanto, en ese sentido, trasladar toda la tranquilidad a la ciudadanía, que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional siguen actuando para garantizar la seguridad en general del conjunto de la población. Javier Izquierdo, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber aceptado las preguntas de nuestros invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pablo. nos ha dejado claro por lo menos que el Ministerio de Sanidad, que nos teníamos claro que va a aceptar que se puedan incorporar nuevas zonas ya durante esta semana, porque es algo que explicar a la gente, es verdad que es muy complejo, parece que hemos empezado una fase y que nadie se puede incorporar a esta fase. Sí, nos ha dicho que se puede incorporar zonas básicas de salud, con lo cual pues será una alegría para lugares como Huerta del Rey, que ha dicho el doctor, y otros territorios que pueden incorporarse a esta nueva fase, no tendrán que esperar 2 semanas. Supongo que será con orden. Y a lo mejor hasta el lunes nada. Supongo, deduzco yo que todo esto es un orden, hasta el viernes no. Yo entiendo que el único orden que hay es que lo revise y lo autorice el Ministerio de Sanidad en lo que pueda. Insisto, porque criterios no hay ninguno, yo por lo menos no los conozco, los criterios objetivos, ni siquiera la Junta de Castilla y León se ha quejado constantemente la consejera de Sanidad de que no tienen unos umbrales, hoy sigue sin haber unos umbrales que nos igualen a todo el mundo, a todas las provincias, pero es verdad que también junto a esos umbrales hay una serie de cualidades o características subjetivas de las comunidades. Por ejemplo, lo de Madrid. ¿Cuál es el riesgo de Madrid? Pues nosotros lo conocemos en Soria y lo conocemos en Segovia, igual que lo conocemos en Burgos con la cercanía del País Vasco. El riesgo que tiene Madrid es que si desescalamos Madrid y desescalamos Segovia, por ejemplo, Soria, según el reglamento que se ha hecho, que creo que tampoco es muy perfecto, puede haber comunicación entre las dos provincias si tienes una segunda residencia, y sabemos que el gran foco de Segovia y el gran foco de Ávila o de Soria se produjo por la avalancha de madrileños de aquel famoso fin de semana del 14 de marzo. Las Navas del Marqués, 5.000 habitantes, de repente había 15.000 habitantes en el pueblo, y recordamos las imágenes del alcalde cerrando el pueblo. Los sorianos estaban asustados con el aluvión de madrileños que aparecieron por allí aquel fin de semana. Pero además hay algo que lo dice mucho más claro, y es las tarjetas sanitarias de madrileños que se han trasladado a Castilla y León, huyendo en un sentimiento humano, huyendo del colapso que tenía Madrid en aquel momento y viendo que era más segura la sanidad de Castilla y León. Es un acto reflejo humano. Si se hubiera confinado Madrid a tiempo, no hubiera pasado nada de lo que ha pasado después, en mi opinión. Yo creo que hay una variable que tampoco podemos olvidar, que es el envejecimiento de la población de Castilla y León. De hecho, y el tema de las residencias. El tema de las residencias de la tercera edad. Luego lo vamos a abordar en la segunda parte, si os parece. Antes de despedirnos, yo quiero desear buenas noches a alguien que también estaba deseando decirle hola, a ver si ha cenado. José María Nieto. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que me quita el apetito pensar que ya estamos en mayo, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, pero sigo confinado, aplaudiendo en mi balcón, sin pasar a fase 1 que no me deja Simón, porque no vivo en los pueblos donde el virus se olvidó. Por Sedano y Villalpando siento una envidia feroz, que han pasado a fase 1 y hoy en misa, con sermón. Y en Mayorga y en Pampliega es legal la reunión, pueden juntar 10 amigos con cierta separación. En Tábara y Esguevillas, en las terrazas, al sol, se tomarán una caña con un pincho de jamón. Y yo en casa, en fase 0, con mi alita en el salón. Y esta alita puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Qué bien que nos sigamos riendo. Nos vamos unos minutos, volvemos y retomamos el tema.